Buenos y santos días, República Dominicana. Muy buenos días a todos ustedes que de lunes a viernes nos sintonizan aquí por Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional y por las redes sociales. Esto es Matinal. Hoy lunes 29 de noviembre del año 2021. Estamos ya en los días finales del 11º mes de este año para entrar en diciembre. Laura Castellanos, Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor, estarán con ustedes durante estas 2 horas. Muy buenos días, ¿qué tal? Jóvenes, buenos días. ¿Cómo Bien, están? ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Bueno, noviembre, aunque le queda esta colita, técnicamente hablando, ya se fue. Ya se fue, sí. Ya después. Sí, porque ya en la gente, y hay que decirle a la gente que veo muchos anuncios ahí de que a pesar de que el Black Friday fue el viernes pasado y que se mantuvo durante todo el fin de semana, pero parece que lo han dejado hasta todo el mes de noviembre. Bueno, lo que pasa es que Yo te también está el diría- Cyber Monday, que es el lunes que sigue el Black Friday. Sí, que es una extensión. Tradicionalmente es una oferta de tecnología, Sí. pero la verdad es que se ha ido ampliando y entonces mantienen todo en oferta al menos un día Pero más. hay además una tentación suelta, y es que se calcula que van a circular 134 mil millones. Sí, pero el asunto de del que sueldo viene, 13. La semana que viene comienzan ya a circular parte de El ese día dinero. 5 específicamente anunció. Y por tanto yo creo que hay mucha gente que no pudo completar el viernes negro y el lunes. No, y los que cobran los 30, que es mañana, Exacto. bueno, pues también Y tienen tendrán- esa posibilidad de ampliar Es decir, y que comprar su... Va a ser un final de año muy activo económicamente. Y yo creo que incluso lo está haciendo políticamente. Yo creo que todo Bueno, el mundo pues, está calentando la pista, ¿verdad? políticamente, porque Danilo Medina estaba en Santiago y Leonel Fernández estaba en Santo Domingo Oeste, pero en el caso de Danilo Medina, ayer una de sus expresiones que fue tendencia inmediatamente porque el expresidente Danilo Medina en el acto donde juramentó a 6,000 nuevos miembros del Partido de la Liberación Dominicana, dijo, a mí no me van a avergonzar. Y lo hace precisamente en la fecha en el que su hermano Alexis Medina, bueno, pues la Cámara de Cuentas emite un informe sobre las indagatorias en torno a lo de aquellos que están siendo inculpados por casos de corrupción en el gobierno precisamente de Danilo Medina y que señala que se agrava precisamente esas acusaciones porque de acuerdo a la Cámara de Cuentas, las irregularidades en torno a la empresa por la venta de mobiliarios a hospitales y otros tipos de comercio de la empresa de Alexis Medina, bueno, dice que se suman unos 43,200 millones de pesos. Entonces, frente a estas acusaciones que desde ayer se conocía, porque se había anunciado y tenían las intenciones o las intenciones no, que se iba a publicar en el día de hoy. Y ahí es que Danilo dice, a mí no me van a avergonzar como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Defendió su gobierno señalando que las obras del Partido de la Liberación Dominicana pasarán años y no serán igualadas por ningún otro gobierno, o en el caso arengó a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana a que salgan a las calles a defender el gobierno y porque él entiende que ganar Santiago se ganaría las elecciones en el 2024. Así que esta parte de Danilo Medina
con el agravamiento, que coincide con el agravamiento del caso de corrupción de uno de sus hermanos acusados de corrupción. Oye, mientras tanto, Leonel Fernández en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, bueno, pues un acto también masivo, juramentó a miles también de seguidores que de acuerdo a la propia Fuerza del Pueblo, señala que vienen desde el Partido de la Liberación Dominicana, y allí también fue específico. Leonel Fernández dice que está vigilante, que la Fuerza del Pueblo está vigilante ante las acciones del gobierno, y que le aconsejó a portarse bien, porque si no, entonces sacaría el eslogan, la arenga de toda su vida como dirigente político, que es para afuera que van. Como se ve, tenemos acciones políticas bastante calientes. En el caso del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas estuvo también encabezando actos masivos en el día de ayer, lo que te indica a uno de que la clase política ha comenzado, antes de terminar el año, lo que son el accionar político de sus diferentes partidos. Ya en marzo todos tendrían, marzo, abril, que renovar su militancia o su directiva, y otros que buscarían llevar candidatos presidenciales, escoger ya quiénes sería su candidato. Bueno, este cierre de año, obviamente lo que nos está diciendo es qué tan intenso será el 2022 en términos políticos. Y evidentemente que va a emprender una acción muy consistente, sobre todo porque todos los partidos necesitan un trabajo interno. Y todos los partidos de alguna manera están mal desde el punto de vista de que necesitan completar procesos internos. Algunos, como el Partido de la Liberación Dominicana, recuperarse de todos los tropiezos finales que le dieron la salida al poder. La Fuerza del Pueblo, que necesita construir una estructura para poder montar un candidato o candidatos con éxitos, ¿verdad? Y en el caso del PRM, que gobierna, es decir, primero tiene un proceso inconcluso de formación interna, y segundo, el poder da y quita. Sí. ¿Verdad? Es decir, porque tú dices, están gobernando, van cosas buenas, pero siempre hay cosas que te la cobran en el poder. Por tanto, esto será una lucha intensa. E incluso, contrario a lo que se puede pensar, que al que está gobernando a veces no le conviene que esto se anime mucho, el propio gobierno tiene que, no puede obviar esa realidad, y tiene que accionar su partido. Ya de hecho, en el caso del PRM, justo ayer concluyeron las consultas, lo que llamaron consultas del pueblo o populares, a los fines de hacer las reformas internas que tienen en la agenda, ¿no? Y entre esas reformas estatutarias está quitar el trapiés interno de que el presidente no puede aspirar a más que a una. Aunque es una cosa que uno sabe que no tiene validez desde el punto de vista constitucional, pero por lo menos como argumento interno al que quiera molestar, está. Sí, es adecuar el estatuto de ese partido a la Constitución de la República, que establece que un periodo y puede reelegirse, no más de ahí. Eso sí, bueno, y en términos de ese sector que viene del PRD, que tuvo siempre un conflicto con la reelección por su enfrentamiento con Balaguer, pues lógicamente no siempre ha sabido manejar ese tema. Y ese es un tema político. Eso no es un tema ni de cultura, ni de asunto, es un tema político. Por tanto, es políticamente la que hay que tomar una decisión. Pero eso en definitiva es un artículo inconstitucional, y lo saben los dirigentes de ese partido. Pero eso conlleva procesos de recursos, en fin, el que quiera molestar. Una vez... Bueno, lo que pasa es que no es una ley, no es un reglamento, por lo tanto... hablar de una inconstitucionalidad no sería lo procedente, pero al final lo que tiene que hacer el PRM es resolver su problema de forma interna. Exacto. Pero en el caso... para eso no necesitan el Congreso, no necesitan pero hay
fuerzas exteriores es un tema de partido y como partido... Sobre todo porque los tribunales constitucionales, sabiendo que los políticos a veces le tiran a ellos eso es la resolver problemas internos, dicen, no, ese no es un problema constitucional, es un problema político. Pero en el caso de un artículo, recuerdo en los estatutos del Partido Reformista Social Cristiano, que establecía, creo que era el artículo 11 del partido, de los estatutos del Partido Reformista, que establecía que cualquier incongruencia o cualquier acción de un dirigente era ipso facto, utilizaban la palabra, era una renuncia ipso facto al Partido Reformista Social Cristiano. Y ese artículo fue anulado por el Tribunal Constitucional. Sí, pero implica un pataleo. Un pataleo, exactamente. No siempre es bueno. Implica una judicialización de la política, que siempre es peligrosa porque puede salir en una u otra vía. Y creo que es bueno que sea el ejemplo del Partido Reformista, porque precisamente el Partido Reformista se metió en las patas de los tribunales entre grupos desde hace mucho tiempo y mire dónde ha llegado. En las patas de los caballos. ¿Qué yo dije? ¿Las patas de los tribunales? No, bueno, sí, en la pata de los tribunales. Pero también en la pata de los tribunales. Pero sí. Yo lo que hice fue que popularicé. Es válido. Exacto. Es válido. Pero la idea es, se metió por ese camino a resolver problemas políticos internos de grupos. Y se puso más chiquito. Y eso lo que ha ido es deteriorando paulatinamente el partido. Lo mismo pasó con el PRD, que exactamente siguió el mismo camino. Conflictos entre grupos para resolver problemas de los estatutos, para resolver problemas de asambleas, de plazos de dirigentes, todo en base a problemas estatutarios. Y yo creo que eso todavía está dando vuelta en los tribunales. Y mientras tanto el partido se ha ido encogiendo de forma significativa. Estos son problemas políticos. No es un tema de legalidad ni de constitucional, es un tema de política interna del PRM que sencillamente tiene que sentarse a resolver. Eso es como la ley de partidos políticos. Exacto. Los partidos políticos, en la medida en que se fueron conflictuando en el orden interno, entonces sacaron una ley creyendo que sus problemas se resolvían con una ley de partidos políticos. Y hay una cosa que la ley nunca va a resolver, que es la gerencia política. Si tú no tienes un partido, una organización con una estructura que sea capaz de dirigirse, de poner control a sus mecanismos internos, a sus asuntos, eso no te lo resuelve la ley. Pero tampoco porque la ley... al final todo terminará en manos de un tribunal y un juez decidiendo. Y si los jueces tienen influencia de otros sectores, esos sectores políticos decidiendo de lo que se quiere o de lo que no se quiere. Lo que no va tampoco a variar ninguna ley es la desconfianza que hay entre los propios dirigentes de los partidos políticos que tienen que buscar una tercera persona o un organismo que les resuelva su problema de desconfianza interna, porque ha venido y ha ocurrido con el Partido Reformista, ha venido con el Partido Revolucionario Dominicano y luego con el Partido de la Liberación Dominicana, que al final terminó, al igual que los demás partidos, en una división y que ni sus principales dirigentes desconfiaban uno de otros, pero también el ingrediente de dirigentes que no entiende que las cosas en los partidos deben hacerse democráticamente y que deben ser demócratas para evitar precisamente señalar de dedo, escoger, influenciar para escoger a dirigentes o candidaturas o la candidatura presidencial para un partido político o para, en el caso de la escogencia de senadores, diputados. Eso es lo que no va a variar una ley. Miren, toqué someramente el caso de las auditorías de la Cámara de Cuentas y de repente muchos dicen, bueno, pero ¿por qué la Cámara de Cuentas tira esto ahora? Bueno, pues resulta que el próximo viernes, oigan bien, el próximo viernes 3 vence el plazo para que en torno a la operación Antipulpo se presente la acusación formal a los que están imputados en casos de irregularidades.
en estas auditorías de la Cámara de Cuentas que le tiran más lodo a Alexis y a los funcionarios implicados en esto, señala que en esta auditoría los informes que se evidencian varias irregularidades en contratos de Alexis Medina con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, o ISOE, institución ya completamente que no existe, así como en procesos de urgencia para preparar 56 hospitales en el 2013. De acuerdo a los hallazgos que también comprometen la responsabilidad penal de otros exfuncionarios, como el caso de Freddy Hidalgo y Francisco Pagán, podrían ser incluidos en el PETCA en su investigación para cerrar la primera etapa de la operación Antipulpo y presentar la acusación formal el viernes 3, este viernes 3 de diciembre, fecha en que, vuelvo y repito, se vence el plazo que otorgó la jueza Yanivel Rivas del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional para concluir las pesquisas. Veremos qué pasará en torno a este caso de Antipulpo. Los acusados en el Antipulpo, además de Alexis Medina, también están en prisión José Dolores Santana, Fernando Rosa, exdirector del FOMPER, y Huácar Bernabé Méndez Pineda, en tanto que los exfuncionarios de los ISOE, Francisco Pagán y Aquiles Christopher, así como Julián Suriel Suazo, están arrestados, tienen arresto domiciliario por colaborar con la investigación. Wilfredo Freddy Hidalgo, es ministro de Salud Pública, también está bajo arresto domiciliario, mientras que Magali Medina, hermana de Alexis Medina y de Danilo Medina, están en un espacio controlado con un localizador electrónico. El ex Contralor General de Rafael Antonio Hermosén tiene un arresto domiciliario y Domingo Antonio Santiago tiene que presentación periódica ante el Ministerio Público. Esto es lo que trae ahora de nuevo en el Antipulpo. La operación Antipulpo es estas auditorías de la Cámara de Cuentas que serán la base de presentación de la acusación formal por parte del PETCA. Bueno, vamos a ver. Yo creo que, como es lógico, todas esas auditorías serán sometidas a juicio. Sí. Yo tengo la ligera impresión, conociendo uno cómo se hace una auditoría, que estas auditorías han sido muy rápidas. Sí. Y me temo que lo que es ¿Qué muy tiempo rápido, tiene la Cámara de Cuentas? todo el que sabe de auditoría sabe lo que hay que hacer. Una auditoría es una investigación, una experticio, que en el caso público... Bueno, usted es contable. Que en el caso público son dos cosas que hay que auditar. Y contrario a lo que pasa, por ejemplo, en una empresa privada, en el sector público lo primero que hay que auditar es la parte legal. Saber si el funcionario actuó dentro del marco de la legalidad. Y luego, entonces pasa a auditarse la parte de los números, la parte de los procedimientos, la parte de lo que se compra, lo que se vende. Y yo creo que la prisa en esto a veces es mala consejera, porque esas auditorías van a ser atacadas. Sí. Bueno, no solamente eso. Y si no están bien sustentadas, no tienen bien amarradas, cuando tú vienes a ver, comienzan a caerse pruebas. Hay un tema de que es un órgano que fue constituido con la intención de que sea lo suficientemente independiente. Claro. Y el hecho de que se esté llevando lo que parecería ser una agenda de acompañamiento a los procesos, no deja de ser un motivo de preocupación. Dale a la tambora con la otra mano. Respecto a las tantas cosas pendientes que tiene ese órgano en sentido general. Porque recordemos que ahí siempre hay un atraso importante acumulado, no solamente de lo que es la agenda cotidiana del órgano, sino de lo que van solicitando las instituciones. Mira, y tú tocas un punto sumamente importante, porque pienso que define un poco, mucho más claro y más esto que digo, porque una declaración es que vi del presidente de la Cámara, a propósito de algo que decían desde la Procuraduría, yo creo que era poco adecuada. Es decir, parecería que era como un subalterno del ministerio opinando sobre una cosa. Y yo creo que es un asunto sumamente delicado
en el propósito de consolidar institucionalmente el país. Es decir, de que el que se robe una cosa vaya a parar donde tiene que parar. Porque aquí hay una situación. Si solo nos vamos a conformar con maltratar a alguien, de meterlo en la cárcel y después el buen ladrón se queda con el dinero, no estamos gastando. Es más, nos está saliendo más caro porque estamos gastando muchísimo dinero para perseguir ladrones, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que las pruebas que se construyan, que se levanten del accionar de funcionarios puedan estar revestidas de seriedad, de profundidad, cosas bien hechas, para que un buen abogado después no te la desarme en el tribunal. Y un juez que diga, bueno, pero con eso no puedo condenar a una persona. Lo que hay que ver es si en el caso de los ex miembros de la Cámara de Cuentas ya habían accionado o habían iniciado un proceso de revisión de una auditoría en el tiempo que estuvieron ahí. No hicieron muchas auditorías, pero sí hay que decir que los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas son personas que revisten, ¿verdad?, una credibilidad frente a la población. Es lógico, como dice Percio Maldonado, y es una persona con la calidad para hacerlo, porque vuelvo y repito, es contable, además de ser periodista y de ser un director de periódico, o sea, que tiene la calidad para hacer esas observaciones, pero uno no puede, no sé, hay que ver, que sean ese expediente que esté bien sustentado para que esas acusaciones que se han hecho en torno al caso de antilavado, la operación Pulpo, la operación Coral, el Coral G, que de acuerdo a las informaciones que uno tiene, que Coral G, 5G, sí, es porque son 5 generales que están involucrados, y hasta ahora solamente hay 3 que han sido imputados, por lo que faltarían 2 generales para... Que dice Monseñor Masalles, sí, que los 5G y los ladrones de los gobiernos pasados quedarán impunes porque se va a vencer, parece, los 10 años de asunto. Hace esa observación. sí. Pero yo quería decir, con relación a la credibilidad de los funcionarios, la credibilidad se tiene que probar en los cargos públicos. No basta que tú la tienes que actuar en los cargos públicos. Y dentro de la Cámara de Cuentas hay personas que yo no dudo de su seriedad, pero su vida fue en el ámbito básicamente privado o de bajo perfil. Por tanto, no se le conoce una acción pública. Ahora tienen una oportunidad de hacerlo. De demostrarlo, y sí. por tanto tienen que tener la certeza de que el resultado de su trabajo, digamos, le consolide en esa credibilidad. Por tanto, las posiciones públicas siempre son delicadas, porque todo el mundo te mira, todo el mundo te juzga incluso, te valora. Algunos lo hacen, y la mayoría lo hacen de lejos. Por tanto, obvia muchísimos factores positivos que tú puedas tener que no te lo toman en cuenta. Y en la vida pública, una acción te mata a todo lo otro. Sí, una. Puedes pasarte la vida entera haciendo la cosa bien, pero si más hace una, te contamina bastante. Pero además, mira, yo creo que es particularmente importante en esta etapa histórica que la Cámara de Cuentas logre recuperar un poco del prestigio de esa institución, Claro, que ha estado extremadamente apaleada, que no ha logrado construir una trayectoria de respeto y de confianza de parte de la población. Y esa confianza se construye con procesos transparentes, robustos, y no actuando ni en una línea ni en otra. Tienen que mostrar una objetividad real. Yo no he visto estos informes, no sé cuál es la calidad de los mismos, preocupa el tiempo definitivamente. Miren, ese tipo de informes de las cámaras de cuentas, lo normal es que tomen meses y años. Eso es lo normal. ¿Por qué? Porque frente a cada hallazgo que hace la institución dentro de miles y a veces cientos de miles de transacciones que se realizan en una institución pública, tienen que ir remitiéndola a cada institución, y cada institución
va dando respuesta a cada uno de esos hallazgos. Tú tienes y que eso validar es un proceso todo eso. de intercambio donde todo se va validando. ¿Qué eso hace? Bueno, que sean procesos sumamente largos y eso en un momento en el cual tenemos una Cámara que es de reciente designación, que se reconoce que tiene poco personal y que de repente empiecen a salir auditorías que están de una forma u otra alineadas con los intereses judiciales del Ministerio Público o del gobierno en este caso, y que se muevan con mucha rapidez, esos en particular, Claro. bueno, para muchos dirá, aquí hay un tema donde la objetividad no necesariamente va encaminada. Eso no significa que no sea importante que eso se mueva. Al contrario, todo lo que pueda hacer el Ministerio Público, que se supone que está siendo imparcial también, el Ministerio Público, para que esos expedientes se sustenten, debe tratar de hacerlo. Pero la Cámara de Cuentas no es un asistente del Ministerio Público. No. Son órganos que se supone que son totalmente independientes. Y miren, desde el primer día yo lo he dicho, aquí el tema de la lucha contra la impunidad y contra la corrupción no está en iniciar procesos, está en terminar los procesos. El hecho de abrir procesos y llevar funcionarios presos es algo que aquí se ha hecho de forma continua en muchos gobiernos. Eso no tiene originalidad. De novedoso tiene muy poco. Aquí lo que tendría de novedoso y de compromiso es que esos expedientes no se caigan en la justicia. Es más, aquí tenemos el mérito, a llamarle de alguna manera. En América, pues aquí fue que por primera vez procesamos a un expresidente. Un expresidente. Sentamos en el banquillo, lo acusamos y tuvimos un perseo. Sin embargo, después de eso ha habido muchos ladrones aquí. Muchos Entonces, escándalos. Y mira, y aquí hay un tema importante. Esta lucha, toda lucha política, toda lucha contra la corrupción es una lucha política. Correcto. Porque es una visión de un partido, de un grupo social estableciendo lucha. Ahora, eso puede tener dos cosas. Que usted haga eso para maltratar a un sector en una coyuntura, lo deshabilita y tiene un resultado político. Y luego abandona todo eso, como creo que inició ese proceso del expresidente Salvador Jorge Blanco, que luego el país no logró institucionalizarse para que muchas de estas acciones de manejos en el Estado se pudieran suceder. El partido del PRM, particularmente el presidente Luis Abinader, que han comenzado esta batida sobre temas de corrupción, que obviamente afecta a los que estaban en la recta final de estos últimos 8 años, que es el gobierno de Danilo Medina, y que ya el propio PLD comienza a reaccionar con el tema, tiene que darse cuenta de lo siguiente. Si es una lucha que pierda aprecio en la percepción pública, el resultado puede ser poco beneficioso en ambos campos, en la política como en la parte institucional. Y digamos, el resultado político del presidente Luis Abinader y del PRM es que el país institucionalmente cambie, porque el PRM ganó con un voto colectivo, social, digamos, de castigo al PLD por las cosas que conocía. Si conociendo todas estas cosas que están saliendo ahora, porque estas cosas no se manejaban en público, esta por ejemplo, del sector militar, que es donde se ha conocido, la del hermano del presidente, eran cosas que por lo menos un sector de la sociedad conocía que estaban haciendo operaciones, negocios, no sé si buenas o malas, pero que estaban actuando económicamente en el Estado. Y si ese voto de castigo que se hizo contra el PLD y benefició al PLD no queda conforme, posiblemente el PLD no retiene ese voto. Entonces, es una situación sumamente cuidadosa que hay que trabajarla con, como diría Sábato, que no se note el oficio, porque es muy importante, para tú poder tener un resultado positivo de esta jornada, políticamente e institucionalmente. Bueno, tenemos que hacer una pausa, retornamos en breve.